Helmut Marko ha dado una entrevista, ¿vale, chicos? Una entrevista un poco, yo creo, de despedida, o al menos una entrevista en la que él ha querido contar su verdad después de que hubiera cosas que a él no le han cuadrado de la despedida del equipo Red Bull. El diario elegido para esta entrevista ha sido Limburger, que es un diario seguramente que a vosotros no os suene mucho y sinceramente a mí tampoco. Era además una entrevista de pago, hemos tenido que pagar para ver esta entrevista, pero bueno, creo que merece la pena por el contenido que hay en ella. La entrevista está hecha por el periodista Jack Martens, pero a mí me ha sorprendido bastante que Limburger incluso fue uno de los primeros en dar la noticia de que iban a rescindir el contrato de Helmut Marko, y he estado investigando un poquito, digo, Limburger, ¿este diario cuál es? Es un diario online que cubre principalmente la información de la provincia de Limburgo, una provincia de Holanda. Y a ver, casualidad o no casualidad, en esa provincia de Limburgo de Holanda está Montfort, que no sé si os suena esa población, pero Montfort es el lugar de nacimiento de Jos Verstappen y el lugar de residencia familiar y de crecimiento de Max Verstappen, aunque él evidentemente nació en Bélgica. Es decir, en fin, ya vemos un poquito por dónde va la cuestión. La entrevista, como digo, se le ha concedido Helmut Marko a este diario neerlandés, se le ha dado al periodista... a un periodista neerlandés, como digo, y la entrevista la ha dado en uno de sus hoteles. Se ha hecho en Graz, en el hotel, para más señas, el hotel Schlossberg, que es uno de los hoteles propiedad de Helmut Marko. De hecho, Helmut Marko, no sé si lo sabíais, pero tenía 3 hoteles, o tiene 3 hoteles más en la ciudad austríaca de Graz. Augen Hotel, Lendhotel y el Kai 36, junto con este Schlossberg Hotel, donde, como digo, se entrevistó con el periodista Jack Martens en una entrevista que ocurrió el jueves 11 de diciembre, después de una llamada el martes 2 de diciembre del citado periodista neerlandés para clarificar los términos del despido de Helmut Marko. Esta entrevista comienza diciendo Martens, se celebró o se hizo, como digo, en el hotel de Helmut Marko, en uno de sus despachos a las 10:45 de la mañana. Entró Helmut Marko con 15 minutos de retraso después de numerosas llamadas telefónicas durante toda la jornada. Marko invitó al periodista a hablar en la oficina y luego a comer juntos para seguir charlando. En total, 3 horas aproximadamente de entrevista para hablar de absolutamente todo. La primera parte se centra principalmente en Max Verstappen, la relación de Helmut con su protegido Max y un poco cómo fue la despedida entre ambas partes. Son las 10:45 de la mañana, como digo, empieza a hablar Helmut Marko, justo le suena el teléfono, decide no cogerlo y le cuenta a Jack Martens que le decía, que tuve que informar también de mi decisión a Max por teléfono. Y lo que dice el periodista neerlandés es que se ve a Helmut Marko visiblemente afectado o visiblemente molesto por ello. Lo que voy a leer a continuación es una transcripción literal de la confesión de Helmut Marko, de la explicación de Helmut Marko sobre esa llamada de despedida con Max Verstappen. Dice Marko: como estábamos luchando por el campeonato, decidí esperar. No quería molestar a Max con ello. Se supone que todos íbamos a cenar en Dubái el lunes y Max también iría. Quería decírselo ahí, en persona, pero por cuestiones logísticas, Max tuvo que cancelar y lo llamé tan pronto como llegué a casa. Fue una llamada melancólica. Nos dijimos que nunca nos habíamos atrevido a soñar con nuestros éxitos. Max me dijo que nos veríamos pronto. De todos los pilotos, dice Helmut Marko, es con el que he creado el vínculo más cercano durante estos años. No necesitamos decirnos mucho, pero puedo decir que sí, fue una llamada emotiva. ¿Encaja con los tiempos en los que se hicieron los anuncios? Sí, el anuncio oficial se hizo el lunes, aunque lo que dicen desde la prensa británica en su momento es que Oliver Mintzlaff había acordado con Charlem Jovidia, con la parte tailandesa del equipo, la destitución de Helmut Marko pues unos días antes, y que incluso el domingo por la noche, en esa post-celebración del no título, pero sí de la victoria de Max en Abu Dhabi, pues se le confirmó ya al equipo, y supongo que Verstappen estaba allí también, que Helmut Marko no iba a ser parte de la estructura. Marko, sin embargo, dice que no, que fue el lunes en una llamada o después de salir de Abu Dhabi en una llamada cuando aterriza en Austria, cuando le comunica a Max Verstappen que no va a ser parte del equipo el año que viene. A partir de ahí, Helmut Marko lo que nos revela es que hay una diferencia de opiniones, o al menos hay una divergencia de explicaciones en la razón oficial de la salida que ha dado el equipo y la razón oficial que da él de la salida del equipo Red Bull. Cito de nuevo a Helmut Marko explicando por qué se ha ido de Red Bull, por qué ha decidido a sus más de 80 años jubilarse.
Yo mismo he pensado mucho en ello, prosigue Helmut Marko. La idea de retirarme empezó en Qatar. No suelo dudar demasiado. Soy bastante decisivo en mis directrices. El jueves antes de la carrera, final de Abu Dhabi, decidí que sería mi último fin de semana. En Qatar dice que tiene claro que se va a ir y a partir de Abu Dhabi decide efectivamente, el jueves de Abu Dhabi, cuando llega al circuito, decide que va a ser su último fin de semana. Ahí Jack Martins, el periodista, le corrige y le dice: eso no es lo que había dicho el equipo o no se alinea con la razón del equipo. Respuesta de Helmut Marko: no quiero entrar en demasiados detalles, pero no he leído ese sinsentido de comunicado de prensa. Déjame que te diga que mucho ha cambiado en el equipo en poco tiempo. Crees que conoces bien a las personas, pero luego resulta que no. No diré más. El quinto título no habría cambiado nada. Aquí es interesante, porque de nuevo, para poner un poquito de contexto, la frase atribuida en el comunicado de prensa de Red Bull a Helmut Marko es la siguiente, y lo cito textualmente: quedarnos tan cerca del quinto campeonato me ha conmovido profundamente y deja claro que es el momento adecuado para cerrar este capítulo tan largo, tan intenso y tan exitoso. Si Helmut Marko dijo eso, él está atribuyendo directamente a no conseguir el quinto título el haber decidido dejar el equipo Red Bull. Ahora está diciendo, sin embargo, en la prensa neerlandesa que no, que antes de Abu Dhabi, el jueves antes de Abu Dhabi, sin saber cuál iba a ser la resolución, ya había decidido que se iba a marchar. Por tanto, aquí hay efectivamente un choque entre las dos opiniones. ¿Qué es verdad? ¿Lo que ha dicho Red Bull o lo que ha dicho Helmut Marko? De boca del propio Marko ha salido eso. El comunicado de prensa, os lo puedo decir por experiencia, muchas veces ni siquiera refleja lo que dice el piloto, el jefe de equipo o el jefe técnico de turno. Hay alguien de prensa que pone en boca de alguien unas palabras y así se transmite a la prensa. ¿Pueden haberse inventado las palabras de Helmut Marko? Pues yo creo que sí, se pueden haber inventado. ¿Había decidido Marko irse después de Qatar, antes de Abu Dhabi? Es posible. Ha cambiado mucho en el equipo. ¿Crees que conoces a una persona y de repente no? Los cambios han sido Christian Horner en el mes de julio, la entrada de Loren Mekies y quizá el hecho del fallecimiento de Dietrich Mateschitz, aunque eso ocurrió en el año 2022. No sé muy bien a qué se refiere Christian Horner, Helmut Marko, pero es cierto que ha habido y hay todavía una guerra de poder, quizá ya no con su salida del equipo, y eso puede haber significado que a lo mejor ha tenido algunas... vamos a decirlo así, algunas tiradas de oreja o ha tenido algunas cortapisas, algunos límites que él antes no se encontraba en el equipo. Quizá el cambio al que se refiere es una nueva filosofía de Oliver Mintzlaff, de la parte austriaca, y de Charlem Jovidia. Como decía, lo que ha marcado, yo creo, la última parte de la trayectoria de Helmut Marko, más allá de las polémicas en las que entra la entrevista y vamos a entrar nosotros, ha sido la guerra de poder, la famosa guerra de poder que le enfrentó a Christian Horner vamos a decir, desde el año 2022 y que se agravó tanto en el año 2024 hasta llegar a una resolución que fue la de julio de este año con el despido de Christian Horner. Se le pregunta a Helmut Marko. Uno de los puntos más calientes fue el despido de Christian Horner y vuelvo a repetir otra vez para poner un poquito de contexto. Ya sabéis la historia. Horner estaba del lado de Tailandia, Marko estaba del lado de Austria. Hay una guerra, Marko, Austria, Verstappen acaban ganando la partida, o eso es lo que creemos, y echan a Christian Horner. ¿Fue así la cosa o no? Pues lo explica Helmut Marko, de nuevo desde su visión. Cito de nuevo textualmente a Marko. Así es como se ha descrito en todos los medios. La guerra, el resumen que yo os he hecho. Pero no fue nada personal. Junto con Didi es Dietrich Mateschitz, es decir, el fundador, esta persona que tenéis con las gafas de sol aquí señalada, el fundador de la marca Red Bull, dice Helmut Marko, junto con Didi fundamos Red Bull Racing en 2005. Contratamos a Horner como jefe de equipo y yo estaba allí para controlar. El poder, esencialmente, siempre estuvo en Austria. Nosotros tomábamos las decisiones. Y cuidado con lo que viene ahora. Recuerdo una fiesta en 2022, antes del Gran Premio de Austria. Didi estaba allí, pero estaba muy mal de salud. Christian se me acercó y me dijo: no llegará a final de año. Desde ese momento comenzó a involucrarse con Charlem Jovidia y cuando Didi falleció a final de ese año, os doy yo la fecha, fue el 22 de octubre, fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, hizo todo lo posible, dice Helmut Marko hablando de Christian Horner, para tomar el poder con la ayuda de Jovidia. En nombre de Austria, yo hice todo lo que pude para evitarlo.
Os acordaréis de que efectivamente en ese Gran Premio de Estados Unidos, o desde ese Gran Premio de Estados Unidos, nosotros empezamos a informar de que se estaba generando una lucha de poder entre Marco y Christian Horner en el equipo Red Bull, y ha sido una lucha de poder que ya podemos confirmar ha existido y se ha llegado hasta las últimas consecuencias, que en este caso ha sido la destitución de Christian Horner. Y efectivamente un poco los supuestos sobre los que nosotros trabajábamos son verdad. Es decir, hemos acertado. Estaba Horner con la parte tailandesa, estaba Marco con la parte austríaca. Esto tampoco tiene mucho mérito porque, en fin, Marco es austriaco, él era amigo personal de Dietrich Mateschitz, entonces evidentemente Helmut Marko iba a defender los intereses de la parte austríaca. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un despido de Christian Horner en julio de este año. Le pregunta el periodista neerlandés Martens a Helmut Marko, ¿se sintió como una victoria el despido? Y dice Marko, no, tuvimos que hacer algo porque nuestro rendimiento en pista estaba fallando. Y este es uno de los grandes titulares de esta entrevista, lo que dice a continuación Helmut Marko. Si lo hubiéramos hecho antes, habríamos recuperado la forma más pronto y Max habría sido campeón del mundo. Estoy absolutamente convencido de ello. Dice Helmut Marko que si hubieran echado antes a Christian Horner, Verstappen se hubiera llevado este título. A Horner lo echan en julio. La primera victoria de Verstappen llega en septiembre, Gran Premio de Italia. ¿Encajan los tiempos? Sí, encajan los tiempos en que Loren Mekies entrara en el equipo y quizá una filosofía más amarrategui que tuviera Horner de no desarrollar este coche para pensar más en el 26, en particular en su proyecto personal Red Bull Powertrains, los motores de Red Bull, que en el momento en el que entrara Loren Mekies, ese cambio de filosofía que decían en el equipo de no, hemos escuchado más al piloto, no nos basamos tanto en los datos, pudiera existir, pero fuera sobre todo un volver a echarle leña al fuego, volver a echarle carbón a la locomotora y decir, lo que tenemos que hacer es volver otra vez a desarrollar este coche, porque si Max se nos va, nos quedamos completamente fritos, nos quedamos pelados. Ya veremos qué ocurre en el 26. Y luego tengo información para vosotros del 26 que efectivamente viene a refrendar esta teoría. No solo eso, no solo acusa a eso Helmut Marko, a Christian Horner, a Helmut Marko. Helmut Marko dice también que Christian Horner se convirtió en una especie de mentiroso compulsivo y en particular comenzó a hacer complot contra su figura. Y destaca un caso particular del que yo creo que nos acordaremos todos aquí, que fueron los increíblemente desafortunados comentarios de Helmut Marko con Checo Pérez y con su nacionalidad mexicana, decía él además, suramericana, cosa que geográficamente no tiene ningún tipo de sentido. Helmut Marko, vuelvo a leer textualmente lo que dice en la entrevista a Limburger. Los últimos años con Horner no han sido agradables, se jugaron juegos sucios. ¿Me recordáis diciendo que Sergio Pérez y los mexicanos están menos concentrados que los alemanes o los neerlandeses? Eso fue algo inventado, quizá por él. Helmut Marko acusa a Christian Horner de inventarse que Marko dijo que los pilotos suramericanos no tienen la cabeza tan centrada como los pilotos europeos. Véase Max Verstappen, véase Sebastian Vettel. Lo que voy a poner a continuación es un extracto de audio, no puedo poner el vídeo porque tiene contenido FOM, de una entrevista en Servus TV, en la televisión austríaca, con Helmut Marko hablando en austriaco, en alemán. Disculpadme para la gente que no entienda el alemán, luego os lo voy a traducir y voy a poner la captura de pantalla con la traducción, con esos comentarios que atribuye él a una mentira, a una falacia, a una manipulación de Christian Horner. Escuchamos. Wochenende, und das wissen wir, hat Probleme im Qualifying, hat Formschwankungen, ist Südamerikaner und der ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise der Max oder wie es der Sebastian war. A ver, para la gente incluso que no entienda alemán, lo que ha dicho varias palabras, ha dicho Sudamericana, que yo creo que es bastante claro que es Sudamérica, Kopf, que es cabeza, Fokussiert, que es concentrado, y luego ha hablado de Max y Sebastian Vettel. Este es el vídeo con la traducción o con los subtítulos más traducción en inglés. Y efectivamente lo que dice textualmente es que tiene problemas en clasificación, ha tenido fluctuaciones, es suramericano y no está tan concentrado en la cabeza como por ejemplo Max o Sebastian lo estaban. Es decir, es una mentira.
Es una mentira absoluta lo que ha dicho Helmut Marko, en este extracto. Dice que fue Christian Horner el que se inventó que Marko había dicho estos comentarios y él no lo había dicho en ningún caso. Es mentira, es simplemente mentira. Está en vivo en la televisión, lo escuchó todo el mundo, lo vimos todos y Marko lo dijo. Salió de la propia boca de Helmut Marko. Otra cosa es que Marko, si esto no era en directo y era un falso directo, pidiera que no saliera ese extracto y de alguna forma, no sé muy bien cómo, pues Christian Horner hubiera podido hacer complot o habría podido interceder para que eso saliera sabiendo que le iba a fastidiar a Helmut Marko en su imagen. Pero te digo una cosa, Helmut Marko no necesita que nadie haga complot contra él porque el primer enemigo de Marko es él y su propia boca. Es algo que ha ocurrido siempre y el último ejemplo lo hemos tenido en el Gran Premio de Qatar. Entonces esto es realmente mentira, simplemente es mentira. Y a partir de ahí no entiendo muy bien por qué ha dicho Helmut Marko que se hizo complot en contra de él. De hecho, recabando un poquito de información, los comentarios públicos de Christian Horner después de esta meada fuera de tiesto que tuvo Helmut Marko fueron un poco de defensa hacia la figura del expiloto austriaco. Dijo Horner en ese año 2023 en el que se soltó esta tontería a Helmut Marko. En primer lugar, esos comentarios no estuvieron bien, creo que todos lo reconocimos. Pidió perdón por ello en público y directamente a Sergio, y él, hablando de Marko, habló directamente con Sergio. Obviamente, desde la perspectiva de Helmut, ha pedido perdón. No es un empleado de Red Bull Racing y, por tanto, en relación a por qué no hemos hecho un comunicado público, él es parte de un grupo más amplio de Red Bull. Y el grupo, obviamente, ha emitido una disculpa a través de su canal Servus TV, donde salió esta entrevista. Sé que él lo lamenta y sé que se ha disculpado. De hecho, la FIA envió incluso una advertencia escrita a Helmut Marko por esta tontería que digo, por romper el código ético de la Federación Internacional de Automovilismo. Pero ya en este punto de un poco, vamos a decir, complot o de ver fantasmas de alguna conspiración que Horner estaba haciendo, dice Helmut Marko, contra él, sigo textualmente citando más mentiras que atribuye Helmut Marko a Horner. También fue una invención, estas son palabras textuales de nuevo de Marko de la entrevista, fue una invención lo que supuestamente dije en 2024 de que el desarrollo de nuestro motor iba con retraso. Nunca dije eso, pero Horner quiso usarlo para suspenderme. Gracias a que Max levantó la voz en Jeddah, no ocurrió. Esto es interesante, ¿vale? Jeddah, Arabia Saudí, año 2024. Para poner un poco de contexto sobre las palabras del motor Ford, básicamente no solo Helmut Marko, cosa que yo no he encontrado, por cierto, en Google, Horner, ahora el propio Loren Mekies, pero en aquella época, para encajar los tiempos, incluso Max Verstappen, soltaban o levantaban algunas sospechas sobre el rendimiento del motor. De hecho, Verstappen dijo en enero de ese año, en enero del año 2024, cito textualmente, por supuesto no será fácil competir con el motor Red Bull nada más empezar. Lo que dice de Jeddah es cierto. En ese fin de semana, del 8 al 10 de marzo, del Gran Premio de Arabia Saudí, llegamos al fin de semana, yo me acuerdo hacer la previa del jueves con la figura de Helmut Marko muy en entredicho. Y había esa rumorología de que podrían incluso suspender a Helmut Marko. Y el propio Helmut Marko, en la televisión austríaca, en ORF, dijo, cito textualmente, ¿cómo podría decirlo? Es difícil de juzgar, pero pongámoslo así. Al final es cosa mía decidir qué hago. La posibilidad teórica de la suspensión está ahí y es una situación compleja. Es un tema muy complejo, queremos paz dentro del equipo, este campeonato del mundo será ya lo suficientemente difícil, hay 24 carreras y hay que concentrarse en ellas. Efectivamente, esto es verdad. Helmut Marko estuvo bajo presión de una suspensión en el Gran Premio de Arabia Saudí y efectivamente Helmut Marko también tuvo una defensa que fue la de Max Verstappen, que él siempre ha sido muy timorato a la hora de hablar directamente en la prensa, pues por ejemplo de su contrato, de confirmar que va a estar en Red Bull en el año 2026, etcétera, etcétera. Con Marko tuvo pocos reparos, sinceramente. Declaraciones de Max Verstappen a Sky Sports F1 aquel fin de semana. Helmut y yo tenemos mucho respeto el uno por el otro y mi lealtad en general a Red Bull y también para él, especialmente con todo lo que ha hecho por mí, es muy grande. Y he dicho muchas veces, especialmente ahora desde que falleció Dietrich, que todos dentro del equipo sabemos que es importante mantener el núcleo junto, porque así es como hemos rendido bien y rendiremos bien. ¿Saben eso? Por ello, para mí, Helmut Marko es una pieza clave y tiene que quedarse. Y le preguntan directamente la periodista Rachel Brooks de Sky F1 si necesitas que Helmut Marko se quede para que tú te quedes en el equipo. 2024 estamos hablando, ¿vale? Respuesta de Max Verstappen, siempre le he dicho eso al equipo, lo saben.
Aquí Marco está diciendo la verdad. Efectivamente, Max Verstappen rompió una lanza a su favor. Max Verstappen dijo que o bien se quedaba Marco o bien él podía marcharse del equipo. Pero aquí hay algo que me toca bastante las narices y luego lo vamos a analizar un poquito mejor cuando terminemos esta sección y este repaso a la entrevista a Helmut Marko. Estas amenazas que hubo en Jeddah de suspensión a Marko no fueron por el tema de los comentarios de Ford. Fue por el caso de Christian Horner, señoras y señores. A Helmut Marko, de lo que se le acusaba internamente, era de haber filtrado a la prensa los datos del caso de Christian Horner, incluso cuando el fallo había sido favorable para él. De hecho, he estado cotejando las fechas y esta suspensión, que podría haber caído en la previa del Gran Premio de Arabia Saudí, ocurre 3 semanas después de la resolución del caso, que es en los test de pretemporada en el Gran Premio o mejor dicho, en el circuito de Bahrein. Por poner un poquito la línea temporal de forma correcta, el miércoles 28, en enero primero ya sabéis que hay una acusación de una empleada femenina de Red Bull a Christian Horner de comportamiento abusivo y coercitivo. Esa acusación se eleva a un tribunal de arbitraje dentro del propio equipo, que dicen se lo toma muy en serio, y en el mes de febrero, de hecho el miércoles 28 de febrero, se comunica el fallo de ese tribunal, que le da la razón a Christian Horner. El fallo es a favor de Christian Horner, desestimando las alegaciones de esta empleada femenina. Esto ocurre el miércoles 28 de febrero, ¿vale? Horner absuelto, vamos a decirlo así, públicamente, el 28 de febrero. Jueves 29 de febrero, día 1 de los test de pretemporada de 2024, Jenna Freyer, periodista alemana, publica que una dirección de correo anónima, dirección de correo electrónico anónima, ha enviado a numerosos periodistas del paddock las capturas de pantalla de los supuestos WhatsApp entre Christian Horner y la empleada de Red Bull, por los que se había juzgado a Horner o que de alguna forma vendrían a desmentir el fallo absolviendo a Horner por parte de la investigación del equipo Red Bull. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien dice, no, Horner no tiene culpa. Y alguien, y no se puede acusar a nadie, pero alguien dice que no tiene culpa. Juzgar por vosotros mismos si tiene o no tiene culpa. Se genera un juicio público. Aunque privadamente se le ha absuelto a Christian Horner, u oficialmente, de cara al público, en lugar de estar hablando de la absolución de Horner, de lo que habla todo el mundo es de los mensajes. Yo vi esos mensajes. Yo, Jorge Iglesias, soymotor.com, tuve acceso también a esos mensajes de WhatsApp. Yo no puedo decir que no fueran reales o que fueran inventados. No sé si era inteligencia artificial, no sé si era alguien que replicó una conversación, no sé si eran exactamente los mensajes de verdad de Christian Horner. Había mucho contenido ahí y contenido que cada uno interpretará si era coercitivo o si era de demasiado alto voltaje. Pero que hubo una filtración de algo, seguro que hubo una filtración de algo porque yo recibí también esos mensajes. Y lo que pasa es que se sospechaba de que era Helmut Marko el que había filtrado esos mensajes, interfiriendo con una investigación interna o revelando públicamente secretos de sumario o revelando públicamente información privada de la gente involucrada en un juicio o en un arbitraje, lo cual no sé si incluso puede llegar a ser delito, y eso es por lo que se le estaba juzgando a Helmut Marko, y por lo que incluso podría haber llegado esa suspensión, que finalmente, no llegó. Ahí hay un tema importante, y es que después de todo aquello, volvemos otra vez a la base de la guerra interna dentro de Red Bull. Está Marko con Austria, está Horner con la parte tailandesa, y hay un momento en el que a Christian Horner, julio de este año, lo acaban echando, por lo que nosotros podemos inferir que ha perdido ese apoyo de la parte tailandesa. ¿Cómo ocurrió aquello? Explica Helmut Marko de nuevo en esta entrevista. Fuimos capaces de demostrar que cada vez más Horner estaba mintiendo sobre todo. Y una vez Charlem, esta persona de aquí, Charlem Jovidia, el hijo de Chaleo Jovidia, el fundador tailandés de Red Bull, que tenía el 51% de la empresa, el 49% era de Dietrich Mateschitz, una vez Charlem se dio cuenta de ello, entró en razón. Es decir, imagino que le dio los poderes necesarios a Oliver Mintzlaff, que fue el que ejecutó la orden finalmente, el que soltó la espada para que cayera en el cuello de Christian Horner, para que se echara al mandatario británico, al que había sido durante 20 años jefe del equipo Red Bull. A partir de ahí acaba la entrevista en la oficina y Helmut Marko y el periodista neerlandés se van a comer a Francis, una
un bistró, un restaurante italiano que hay a unos 7 minutos aproximadamente del hotel de Helmut Marko. Un bistró que la verdad he estado mirando los precios y tiene unos precios bastante asequibles. Platos calientes, por ejemplo, gnocchi 22 euros, un filete de ternera, bueno, 34 euros. Para ser Austria y en una zona del centro de Austria, ya os digo que no está nada mal. Y ahí se termina ya o se jalona esta entrevista, como digo, muy larga, muy extensa, muy interesante con estos grandes titulares principales. La última parte de la entrevista, sobre todo, está dedicada a hablar de la figura de Max Verstappen y un poco de lo que va a sentir Helmut Marko ahora ya que está fuera de la Fórmula 1. Confiesa al periodista neerlandés que va a echar de menos las clasificaciones, darle la mano a Max Verstappen antes de subirse al coche y cierra con una reflexión interesante. Le preguntan, para terminar la entrevista a Helmut Marko, de qué se siente más orgulloso en toda su carrera como responsable del equipo Junior. Y no es Vettel, no es Ricciardo, es evidentemente Max Verstappen. Cito textualmente de nuevo a Helmut Marko: de todo lo que Max ha conseguido, es de lo que me siento más orgulloso, de que haya conseguido convertirse en campeón del mundo múltiples veces con un coche que no era perfecto, que venciera a Lewis Hamilton en 2021, que consiguiera el récord de victorias en un año en 2023, que rindiera inmediatamente y ganara en su primera carrera cuando lo subía a un Red Bull. Hay muchos. Como Max y yo nos dijimos al teléfono, nunca podríamos haber soñado con conseguir esto juntos. Se cierra así la entrevista de Limburger. De nuevo lo tenéis en la plataforma de pago del periódico neerlandés. Luego ha habido muchos medios, por supuesto, soymotor.com, que se han hecho eco de esta entrevista. Es una entrevista que se publicó ayer a las 6:45 de la tarde y es una entrevista, como digo, que firma este periodista, Jack Martens, periodista neerlandés. Es una entrevista muy buena. Es una entrevista con un contenido muy exquisito. Es una entrevista, ya digo, que merece una lectura obligatoria porque es una figura como Helmut Marko, que ha estado dentro de Red Bull durante miles y miles de años y ha estado dentro del equipo Red Bull, no te digo la marca, dentro del equipo Red Bull, pues 20 años, desde el año 2005, que ha sido el artífice de llevar a Sebastian Vettel, 4 veces campeón del mundo, a Fórmula 1, Max Verstappen, 4 veces campeón del mundo, a Fórmula 1, hablando una semana después y además soltando cosas bastante fuertes. Gracias, J. Briceno 96 por la sub. Otro mes con UTS y preparando el próximo año, son los mejores. Muchísimas gracias, amigo, por esa suscripción. Ya digo, es una entrevista que, por tanto, resulta muy jugosa porque es una persona que ha tenido un cargo muy importante y que se ha ido en unas circunstancias muy extrañas hablando y contando la verdad o su verdad. Él ha despotricado contra todos y contra todos. Ha contado su versión, ha contado su verdad, pero, y siento decirlo así, es una entrevista exquisita, es una entrevista de lectura obligatoria, no es una buena entrevista. No es una buena entrevista porque esto ha sido una entrevista de Helmut Marko a Helmut Marko. Porque en esta entrevista de Limburgen hay mentiras en lo que se dice. Helmut Marko miente y no le corrigen diciendo que se tergiversaron o se inventaron sus palabras contra Checo Pérez y México. Y es una entrevista en la que nos hacen creer que lo que ocurre en Jeddah y esa guerra de poder en la última parte de la trayectoria entre Marko y Horner es por el tema de Ford. No es por el tema de Ford, es por el tema del caso Horner. Y es una entrevista en la que se habla de absolutamente todo menos del caso Horner. No se habla del caso Horner. No se habla de esos supuestos mensajes filtrados. No se toca ese tema. Y que una persona que ha estado directamente involucrada en la guerra de poder, una guerra de poder que se ha resuelto por el caso de acusación, o casi se ha resuelto por el caso de acusación, que no hable de ello en la entrevista, mal. Que no se le pregunten por ello, todavía peor. Y esto es una cosa que se dice en mi pueblo. El que calla otorga. Y en toda la entrevista, son 4 páginas, en toda la entrevista no hay ni una referencia al caso de abuso de poder de Christian Horner o al caso de abuso o de posible abuso sexual de Christian Horner. No se pregunta su implicación, no se pregunta si él filtró los mensajes. Entonces, ¿es la verdad de Marko? Bueno, es su verdad. Es su lavado de imagen, es su explicación porque seguramente haya quedado ofendido o no haya quedado de acuerdo con los términos en los que se le despide de Red Bull o al menos lo que se comunica. Y yo creo que un poco lo que hace al final es esto, es decir, oye, lo que ha salido en este comunicado de prensa no estoy de acuerdo con ello, voy a decir la verdad o mi verdad y voy a rajar. Pero me falta esa parte.
que creo que es la parte más importante y creo que es la parte que no vamos a saber realmente. Él dice que no fue nada personal, que fue una cuestión de negocios y que se echó a Christian Horner porque el rendimiento no estaba siendo lo suficientemente bueno. No sé si con o sin rendimiento, si Horner no hubiera querido acaparar tanto poder, se le habría acabado echando. Hay una última reflexión. No hay ni bueno ni malo en esta película, y no quiero que ahora esto se tome como un artículo de defensa a Christian Horner, ni tampoco un artículo de alabanza al pobrecito Helmut Marko, que ahora podríamos pensar que va a ser un jubilado que está paseando tranquilamente entre las montañas con Heidi y en sus hoteles en Graz. Los dos son malos bichos. Los dos entraron en una guerra de poder. Uno, pues, alentado por ser la parte representante de Austria. Yo creo que Marko al final sabía que él estaba defendiendo los intereses de Austria y eso te hace sentirte importante y te hace sentir que tienes el poder para hacer ciertas cosas y te acabas pasando, como le ha pasado, por ejemplo, con el caso de Alex Dunn. Y en el caso de Christian Horner, pues bueno, él ha llevado el equipo a la gloria, él ha sido el que ha construido el imperio y él quería tener, por tanto, los frutos de esas semillas que él mismo había plantado. ¿Qué había hecho Horner? ¿Traer a 2 pilotos? Vale, el resto del trabajo era de perdón, ¿qué había hecho Marko? ¿Traer a 2 pilotos? El resto del trabajo era de Christian Horner. Pero es la entrevista, es la verdad. Y sí que os digo, es increíblemente jugoso, muchos titulares, muchas palabras, mucha declaración y ahora simplemente pues a sacar conclusiones y que cada uno saque su conclusión. Las piezas cada vez encajan más, cada vez hay más información, la historia solo se puede contar cuando ha terminado y esta historia de Horner y de Marko parece que por fin ha terminado y está saliendo la verdad. Ahora yo lo que espero es la parte B, no la segunda entrevista de Marko, la entrevista de Christian Horner para desmentir o afirmar lo que ha dicho Helmut Marko.